Un saludito para todos, espero que estén muy bien, a las personas que alcanzamos a saludar y las que no, también sean bienvenidos hoy a la reunión. Nos da mucho gusto verlos conectados hoy y espero que estén muy bien. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un mensaje muy importante, ¿cierto? El mensaje más importante tal vez que nunca nadie puede escuchar, ¿cierto? El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y antes de empezar a hablar de este mensaje, yo quisiera que oráramos un momento, ¿cierto? Encomendáramos este tiempo al Señor. Padre y amado Rey, queremos, nuestro buen Dios, venir delante de ti y darte gracias, Señor, por este momento, por este espacio que tú nos permites, Señor, de conectarnos, de reunirnos, que permite, Señor, para que las personas y los hermanos puedan escuchar el Evangelio precioso del Señor Jesucristo. Te damos gracias por este mensaje, Señor, que es bueno, que tú deseas, Padre, que todo hombre proceda, oh Dios, al arrepentimiento. Oramos, Padre, por las personas que están conectadas, especialmente por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, aquellos que creen que son salvos y no lo son. Y rogamos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo convenciéndole, Señor, de pecado, justicia y juicio. Rogamos, Señor, que este tiempo sea para tu gloria, honra y honor, que sea solo tú glorificado, Señor, en este día. Señor, ruego por tu dirección y por tu guía, que ninguna palabra errónea salga de mi boca, sino únicamente lo que tú tienes preparado conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Oramos dando gracias, Señor, y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar sobre el Evangelio. Y tal vez ustedes han escuchado muchas veces mencionar la palabra Evangelio, ¿cierto? O evangélico, bueno, cualquier otra variante. La palabra evangelio lo que quiere decir simplemente son buenas noticias, ¿sí? Y el evangelio no son solo unas buenas noticias, sino que son las mejores y más grandes noticias que usted podrá recibir. Porque no son noticias que impactan solo en esta tierra, sino que son noticias que tienen consecuencias eternas. Usted podrá estar de acuerdo conmigo que no todas las noticias buenas son igual de buenas. No es lo mismo decirle yo a alguien que se curó de una gripa a decirle que se curó de un cáncer. Evidentemente, la segunda es una noticia mucho más grande, ¿cierto? Mucho mejor, infinitamente mejor que la otra. Y la noticia que usted va a escuchar hoy es mucho mejor que cualquier otra noticia que usted va a escuchar. Porque, como le dije, este mensaje tiene consecuencias eternas. Pero para que una noticia sea verdaderamente buena, normalmente antes tiene que haber malas noticias. Y este mensaje no es la excepción, porque para que usted conozca las buenas noticias del amor y la gracia de Dios, primero es necesario que usted conozca una realidad que tiene que ver con el pecado y tiene que ver con la condenación y el destino de su alma. Así como antes, para poder decirle a la otra persona que se curó del cáncer, primero tuvo que haberle dicho que estaba enferma. Y no es algo que se pueda saltar. Un buen médico no le puede decir a alguien que está bien cuando está enfermo. Y este es el caso de hoy, ¿sí? Entonces, antes de presentarle las buenas y maravillosas noticias, vamos a hablar sobre una realidad que menciona Dios en las Escrituras. Entonces, vamos un momento y miremos en nuestras Biblias, en el capítulo 3 y versículo 23 de la carta a los Romanos. Capítulo 3 y versículo 23. Dice la escritura en la carta a los Romanos, capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados fuera de la gloria de Dios. Y leamos otro versículo allí mismo en capítulo 6 y versículo 23 también. Capítulo 6, 23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. En esos dos pasajes hay una palabra importante que se repite y es la palabra pecado. Y tal vez, digamos, esta palabra suena como algo terrible, ¿no? Podríamos pensar en el asesinato, el adulterio, pero pensemos y meditemos un momento, ¿qué es el pecado? ¿A qué se refiere Dios cuando aquí en la escritura dice, la paga del pecado es muerte? ¿Sí? El pecado básicamente es todo acto, palabra, pensamiento
o actitud que vaya en contra de la voluntad de Dios. El pecado, además, es algo que viene con nosotros, que hacemos naturalmente. Dios dice que la inclinación del corazón del hombre es continuo solamente el mal. Y así lo era antes y así lo es hoy. Y esto es evidente en nuestras vidas, ¿cierto? Los que tengan hijos o hayan tenido hijos pueden saberlo. Ustedes a los niños no le enseñan a mentir, no le enseñan a robar, no le enseñan a ser desobedientes o groseros. Y ellos son así. Porque es algo natural en el hombre el pecado. Desde el momento en el que nace el hombre es un pecador. Y el Señor lo ha dicho así, debemos creerlo. Pero pensemos más acerca de esto, ¿cierto? Tal vez haya alguien que no esté convencido de que es un pecador desde el momento que nace y crea que es bueno. Veamos en el inicio de la creación, ¿cierto? Todas las cosas se sujetaban a Dios. Dios le dijo a las estrellas dónde tenían que posicionarse y las estrellas lo hicieron. Dios le dijo a los planetas cómo tenían que moverse y los planetas lo hicieron. Dios le dijo a los montes que se levantaran y los montes se levantaron. Le dijo a las nubes dónde tenían que ponerse y cómo tenían que moverse. Al mar le dio un límite y el mar no ha pasado ese límite hasta el día de hoy. Porque la creación obedeció a Dios, porque Él es todopoderoso, porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es su creador. Y toda la creación lo ha obedecido y le ha dado gloria a Él, ¿cierto? Porque Él es el creador. Y de la misma manera que Él creó todas las cosas, luego creó al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26, leámoslo un momento. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Dice así la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios le dio un intelecto superior al hombre, superior al de los animales. Le dio algo muy especial que no le había dado a ninguna otra cosa en la creación del mundo, y es la capacidad de relacionarse con Él. El hombre tenía la capacidad de tener una comunión estrecha con Dios. Y le dio ciertas instrucciones, ¿cierto? El objetivo era que Él gobernara sobre la tierra y que enseñoreara sobre los peces, sobre los animales y que tuviera pues cuidado del huerto del Edén. Veamos eso en Génesis capítulo 2 y versículo 15. Génesis 2, ahí seguidito, y versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, es decir, para que lo trabajara y lo guardase. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, mandó una orden de Dios hacia el hombre. Y acuérdense que toda la creación obedecía. Cuando Dios mandaba, la creación obedecía. Dios dijo, hágase la luz, y el universo respondió haciendo la luz. Y así con todas las cosas. Y aquí no tendría por qué ser diferente. Dios está dando una orden a su creación. Y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dio un trabajo y Dios le dio una fuente de alimentos y de energía para que pudiera hacer ese trabajo. Pero le puso una sola condición y le dice, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, con una razón, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios puso al hombre en el huerto de Edén, le dio comida, le dio un trabajo y le puso una sola condición, que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque moriría. Fue claro en la orden, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios no encubrió nada al hombre, ¿sí? Dios no lo escondió por allá y no, Dios se lo dijo directamente y dio un mandato claro al hombre. Pero el hombre desechó el mandato de Dios y comió del fruto del árbol. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Y aquí no es que la mujer le dio al hombre a la fuerza el fruto del árbol y le hizo un puré y se lo dio a las escondidas. No, los dos, sabiendo lo que estaban haciendo, decidieron comer del fruto del árbol que Dios había dicho, de él no comerás. Era bueno, no la primera vez, pero sí, dentro de la creación del mundo, era la primera vez que algo dentro de la creación se rebelaba en contra de Dios. Y no cualquiera creación, no era una piedra, no era un pájaro, era el hombre a quien Dios había hecho a su imagen y semejanza, que le había dado intelecto, que le había dado la capacidad de relacionarse con él. Y él había desechado el mandato de Dios. Había puesto el puño hacia el cielo y ha dicho, no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiero, porque me gustó el árbol, porque me pareció chévere comérmelo. Y ese pecado tuvo consecuencias, ¿sí? Recuerde lo que leímos en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre no podía permanecer en el huerto de Edén porque había pecado. No podía participar ya más de la gloria de Dios. Y no solo eso, acuérdese que leímos también que la paga del pecado es muerte. El hombre había sido creado para ser alguien que no muriera, pero a causa del pecado vino la muerte. Y Dios desterró al hombre del huerto del Edén y un día Adán y Eva murieron. Y bueno, usted podría estar pensando, ¿y qué tiene que ver lo que hizo Adán conmigo? ¿Sí? O sea, él se comió el fruto, pero yo no me he comido nada, yo no he hecho nada en contra de lo que es cierto. O sea, son dos cosas diferentes. Pues resulta que no, amigo. Romanos capítulo 5, versículo 12, leamos un momento lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la escritura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, eso ya lo leímos, ¿cierto? Adán desobedeciendo a Dios, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Los hijos de Adán pecaron, los hijos de sus hijos pecaron, y así sucesivamente durante todo el tiempo de la humanidad hasta el día de hoy. Usted y yo no somos especiales, no somos diferentes, no somos una perita en dulce, como dicen por ahí. Usted y yo somos hijos de Adán, hombres pecadores que se han rebelado en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Adán en el huerto pecó y luego de ahí para adelante toda la humanidad pecó y a causa de ese pecado, la muerte. Esa naturaleza caída viene desde Adán en el huerto. Pero veamos más cosas. Tal vez usted sigue sin estar convencido de que ha pecado en contra de Dios. ¿Sí? Veamos de pronto cosas que Dios ha mandado a todo su pueblo y que por ende nos ha mandado a nosotros. ¿Cierto? Usted de pronto pensará, bueno, eso se lo mandó a Adán. Veamos cosas que Dios ha mandado a hacer a todo el mundo. Uno sencillo, que lo conocemos todos. No matarás. Un mandamiento fácil de entender. Y entonces usted dirá, bueno, fácil, yo no he matado a nadie. Yo nunca, cierto, yo no he cogido un cuchillo, no he cogido una pistola, nunca he tenido para nada, ni he tenido el deseo siquiera de matar a nadie. Bueno, veamos lo que dice el Señor Jesucristo acerca de eso. Mateo capítulo 5, versículo 21, leamos un momento. Mateo 5, 21. Dice la escritura, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero versículo 22, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Y cualquiera que diga necio, es decir, ignorante, inútil, ¿cierto? A su hermano será culpable ante el concilio. El concilio era como un tribunal, como
donde se hacían los juicios, ¿cierto? Y sigue diciendo el versículo, cualquiera que le diga fatuo, esa es una expresión que quiere decir insensato, impío, tonto, y dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Y bueno, tal vez estas expresiones eran muy de ese tiempo, eran bastante groseras y son bastante groseras. Y antes se usaban como unos insultos muy grandes, ¿sí? Se le decían a alguien cuando de pronto estaba en una discusión muy acalorada, muy fuerte, y está muy enojado en contra de otra persona. Y bueno, no he escuchado el primero, ¿cierto? Que le diga al otro fatuo ahorita en nuestros tiempos, pero sí se usan otras expresiones, se usan otras palabras, otros gestos, otras actitudes que hieren a las otras personas. Bueno, esas actitudes, esos gestos y esas palabras, productos del enojo en contra de otra persona, son semejantes a un asesinato. Tienen el mismo castigo, el fuego eterno que no se apaga. Entonces, yo no estaría tan seguro de que hayamos cumplido ese mandamiento, ¿cierto? Porque somos humanos y porque nos enojamos. A lo largo de nuestra vida, la persona más calmada del mundo alguna vez se ha enojado contra alguien. Y tener esos sentimientos en su corazón son semejantes a haber matado a esa persona. Veamos otro, ¿cierto? El adulterio, que también suena como algo muy fuerte. Y el adulterio es ser infiel pues a su pareja. Entonces usted me dirá, fácil también. Yo he sido fiel toda la vida a mi esposa. O si usted es soltero, bueno, cualquier otra excusa puede tener, pero veamos otra vez lo que dice la escritura. Y miremos un momento ahí mismo en el Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Palabras del Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio, como acabamos de leer, también es mirar a otra persona que no sea su esposa o esposo con deseo. Además, eso se llama lujuria, que es otro pecado. Y lo que yo quiero que pensemos es que tal vez vemos los pecados como cosas muy grandes que solo hacen hombres muy malos. Pero no es cierto. Esos pecados como el asesinato, la lujuria, son cosas que cometemos muchas veces en nuestro día a día y que hemos cometido, y si no son del día a día, al menos los ha cometido varias veces a lo largo de su vida. Y esta es una de las condiciones del hombre, ¿cierto? Que es un pecador. Tal vez podríamos seguir durante toda la tarde y toda la noche pensando en pecados diferentes y cómo hemos transgredido la ley de Dios. Porque hay multitud, hay gran cantidad. Y usted me creerá, la Biblia no es un libro pequeño, es un libro más bien grande y tiene bastantes mandamientos. De tapa a tapa, bastantes. Y usted me está diciendo, ¿usted en serio cree que durante toda su vida usted ha cumplido a la perfección cada uno de los mandamientos que Dios ha dado? Yo creo que es bueno ser sinceros y verdad entender que nosotros no tenemos esa capacidad, que eso no lo hemos hecho. Nadie, nunca en la historia de la humanidad, desde su juventud, ha cumplido ni ha sido capaz de cumplir todas las demandas de Dios que están en la escritura. Nadie, absolutamente nadie. Además, si todavía no sigue convencido, leamos Santiago, o bueno, tal vez usted puede decir, sí, todos cometemos errores, ¿cierto? Todos, nadie es perfecto y alguna vez hice algo malo, alguna vez, ¿cierto? Alguna vez mentí. Bueno, el pecado que usted esté pensando en ese momento, no importa. Pero eso no es nada, eso es una sola cosa. Luego yo he hecho muchas otras, ¿sí? Yo he sido una buena persona, yo he regalado plata a los pobres y les he dado comida, bueno, cualquier otra cosa que usted pueda pensar. Veamos lo que dice la escritura de Santiago, capítulo 2 y versículo 10. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, o sea, todos los mandamientos de Dios,
pero ofendiere, o sea, faltare, o sea, pecare, en un solo punto, se hace culpable de todos. No lo digo yo, lo dice la escritura, no estoy interpretando, estoy leyendo textualmente lo que dice la Biblia. Si usted ha incumplido en uno de los mandamientos de la ley de Dios, usted se hace culpable de todos. Y acuérdese que las consecuencias del pecado son la muerte, la condenación en el fuego eterno. Y esto tal vez no es en nuestro día a día, ¿no es cierto? No, nosotros no hemos pecado y se ha abierto el infierno a nuestros pies y hemos caído. Pero eso es a causa de la paciencia de Dios, porque Él en su paciencia ha dejado pasar los pecados, ¿cierto?, de nosotros. Si usted no sigue convencido, pensemos de pronto en las conclusiones que Dios mismo da en la Escritura. Romanos capítulo 3, versículo 10. Lo que Dios dice acerca de nosotros. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, o sea, no hay nadie bueno, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El segundo hombre más sabio en el mundo, que fue el rey Salomón, escribió además en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, leámoslo un momentico, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Luego de vagar por el mundo, de estar en el mundo, de participar de muchas cosas, de probar muchas cosas, de vivir muchos tiempos, él concluye capítulo 7, versículo 20, ciertamente, con certeza, con seguridad, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este pecado del que le estoy hablando, que todos hemos sido partícipes, tiene consecuencias eternas. A causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, apartados y hemos sido eh, acreedores, ¿cierto?, de un juicio eterno. Como dice la Escritura, como es establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Y estas son las malas noticias, las terribles noticias que tenía para contarle el día de hoy. Y quiero que quede muy claro esta parte. Si el mensaje terminara ahora y esto fuera todo lo que tengo para contarle a usted, ¿cómo se sentiría? Yo quiero que reflexione en su posición delante de Dios y piense con sinceridad qué le hace sentir que usted es un pecador y que merece el juicio y Dios no tendrá por inocente al culpable. Porque usted no podrá ir delante de Dios y decirle, es que yo hice muchas cosas, es que yo hice tantas otras. No, no va a servir. Y Dios no va a cometer errores. Y Dios no va a ser un juez corrupto, como estamos acostumbrados a ver muchas veces. Ese juicio será santo y será justo. Así que si alguien tiene problemas legales, busca un abogado, ¿cierto? Si alguien está enfermo, busca un doctor. Si usted tiene problemas financieros, busca un contador. Bueno, hace alguna cosa. Pero ¿a quién busca un pecador que sabe que merece el infierno? Esta persona lo que necesita es un salvador. Y estas son las buenas noticias que hoy hay para usted. Que este salvador existe, que es real, que tiene el poder para salvarlo y que quiere salvarlo. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Que nuestro amado Señor Jesucristo vino, ¿cierto? Y murió en una cruz por sus pecados y los míos. Veamos de nuevo Romanos capítulo 6, versículo 23 y leámoslo completo. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, más, o sea, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es acerca de esta vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que hoy queremos compartirle a usted. Cuando hablamos sobre Adán y Eva,
dijimos que Dios los había echado del huerto. Pero Dios no solo hizo eso. Dios les prometió un Salvador. Le dijo a la serpiente que ella iba a ser herida en la cabeza por la descendencia de la mujer. Y así fue. Dios envió su Hijo único para que viniera, para que viviera una vida perfecta, una vida como ya vimos, ni usted ni yo podríamos vivir. Y luego Él murió sufriendo en la cruz, soportando el castigo que usted y yo merecemos, la muerte, para que usted y yo, creyendo en Él, arrepintiéndonos de todo corazón y confesando nuestros pecados, podamos ser salvos de la ira de Dios. Y al tercer día, este Señor nuestro, el Hijo de Dios, resucitó con poder y gran gloria para que usted y yo podamos creer en Él. Veamos un versículo en Juan capítulo 3 y pensemos un momento allí en este pasaje. Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se ha revelado a todos los hombres por medio de su Hijo, porque de tal manera, de tan grande manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, o sea, a su único Hijo, con un objetivo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo único para que todos reconozcan que son pecadores y se acerquen arrepentidos de todo corazón y confiesen que Jesús es el Señor y que murió por sus pecados para que no se pierdan en el fuego eterno del infierno. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree. La salvación es un regalo de Dios dado por gracia a todo aquel que cree, que se arrepiente de todo corazón y cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él murió por sus pecados. Pero los que no quieren creer ya son condenados, porque han rechazado el amor de Dios que Dios ha mostrado a través de su Hijo. Versículo Romanos 5:8 nos dice que Romanos 5, versículo 8, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, como ya lo vimos, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Para reconciliarse con Dios. Solo una cosa, una sola cosa. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, como le dijo Pablo al carcelero. ¿Sí? En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó y dio a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. El Señor un día va a venir y será tarde para el arrepentimiento. Hoy es el día aceptable. Y si el Señor no ha venido, es porque Él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice, sí, segunda de Pedro, qué pena. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos, Dios ha puesto hoy delante de usted la vida y la muerte, la vida eterna y la muerte eterna. Y Dios le ruega que elija la vida para que viva, que entienda que usted es un pecador
que no hay manera de que se salve usted mismo, pero que Dios ya lo ha hecho todo y ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Y espero que usted pueda entender ese mensaje que Dios tiene para usted, que reconozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Muchas gracias, espero que todo esté muy bien.